Les habla su amigo Gastón Bertis. El día de hoy les quiero presentar cómo resolver un sistema de ecuaciones no lineales a través de la aplicación del método de Newton-Raphson multivariable. Mi primera ecuación no lineal en dos variables es x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 16. Y la segunda ecuación es 2x menos y igual a 5. Como ustedes pueden observar, la primera es una ecuación no lineal y la segunda es una ecuación lineal. Tengo como vector de aproximación inicial es 5, 4. Está denotado como x super 0. Cabe señalar que este método es un método iterativo que se utiliza para encontrar soluciones o aproximaciones a la solución exacta, ¿sí?, del método de Newton-Raphson multivariable. Ahora bien, antes de entrar en materia, vamos a recordar un poco lo que se realizó en el método de Newton-Raphson univariable. Y para ello me permito dibujar la gráfica que ustedes ven aquí, que corresponde a la función x cúbica más x menos 4, y está hecha en GeoGebra. Bueno, si nosotros recordamos lo que se hizo en el método de Newton-Raphson univariable, pues lo que se desea es hallar la intersección entre la curva de la función, que en este caso está en color verde, con el eje horizontal. Es decir, deseo hallar este punto de intersección a través de la ecuación recursiva del método de Newton-Raphson univariable. Dicha ecuación recursiva es esta, la que ustedes pueden observar aquí, que es igual a x super k más 1, es igual a x super k menos f de x super k entre f' de x super k. Bueno, ahora bien, si yo realizo la gráfica de la función real de vector que tengo en GeoGebra, es decir, de esta, de primera función, y después de la segunda, tal y como se puede observar ahí, voy a tener, ¿sí?, la siguiente gráfica. Esta es la primera gráfica, corresponde a una circunferencia que tiene como centro 1,3 y radio 4. Y la segunda ecuación, que es una ecuación lineal, corresponde a una recta, cuya ecuación es 2x menos y igual a 5, que es esta, la que ustedes pueden observar ahí. Entonces, ¿qué hacemos en el método de Newton-Raphson multivariable? Bueno, lo que hacemos es tratar de encontrar los valores de intersección entre la curva de la primera función con la curva de la segunda función. Es decir, quiero encontrar ya sea este punto de intersección o bien este otro. Depende de qué, de la aproximación inicial. Bueno, continuando, ¿sí? Cabe señalar que nuestra ecuación recursiva del método de Newton-Raphson multivariable es la que tengo aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras en el método de Newton-Raphson univariable son valores reales, acá estoy hablando de que son vectores, ¿sí? Vectores que corresponden a la enésima dimensión. Es decir, aquí tengo mi vector de x super k más 1, que sería la aproximación posterior acá. Y para ello, ¿qué necesito? Necesito tener el x super k, es decir, un vector de aproximación que se va a evaluar en la késima iteración, y le voy a tener que restar, ¿sí?, la inversa de la matriz jacobiana multiplicada por la función vectorial de variable vector, también evaluada en la késima iteración. Cabe señalar que la matriz jacobiana es una matriz cuadrada que, si yo tengo un sistema de n ecuaciones no lineales en n variables, pues mi matriz jacobiana va a ser de orden o de tamaño n por n. Y la matriz jacobiana está conformada por derivadas parciales, es decir, la parcial de la primera función, ¿sí?, con respecto a la primera variable, la derivada parcial de la primera función con respecto a la segunda variable, y así sucesivamente hasta la parcial de la primera función con respecto a la enésima variable. El segundo renglón está conformado por la derivada parcial de la función 2 con respecto a la primera variable, la derivada parcial de la función 2 con respecto a la segunda variable, y así sucesivamente hasta la derivada parcial de la función 2 con respecto a la enésima variable. De manera sucesiva me voy hasta el renglón n. En el renglón n voy a tener la derivada parcial de la función n con respecto a x1, la derivada parcial de la función n con respecto a la variable x2, y así me voy de manera sucesiva hasta la derivada parcial de la función enésima, ¿sí?, con respecto a la variable enésima.
Ahora bien, como ya había comentado, x super k más 1 es el vector de aproximación posterior a la iteración k. X super k es el vector de aproximación de la késima iteración. J de x super k a la menos 1 es la matriz inversa de la jacobiana que está evaluada en la késima iteración. Y finalmente f de x super k viene siendo la función vectorial de variable vector evaluada en la késima iteración. Ahora bien, si retomamos el ejemplo o el ejercicio que se mencionó arriba, que es el que voy a recordar acá, donde mencionamos que es la intersección, quiero la intersección entre una circunferencia con centro en 1,3 y radio 4 con la recta 2x menos y igual a 5. Entonces, si eso lo copio y lo pego aquí, podemos observar que es lo mismo, ¿no?, que se tiene allá arriba, ¿sí? Ahora bien, como se había comentado también, el vector de aproximación inicial es el vector de componente 5, 4. ¿Esto qué quiere decir? Que x1 super 0 vale 5, o bien x, ¿no? Super 0 vale 5 y y super 0 vale 4. Y también, recordando lo que mencioné, que la función real de vector, ¿sí?, y que es la primera, está dada por esta ecuación, que viene siendo x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado menos 16 igual a 0. Y la segunda función, ¿sí?, va a ser definida como 2x menos y menos 5 igual a 0. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente despejando, ¿sí?, de la primera ecuación, ¿sí?, o pasando, ¿no?, este 16 restando en el miembro izquierdo. Y lo mismo, ¿no?, para la ecuación 2, pasando, restando en el miembro izquierdo, ese 5, ¿sí? Y se iguala con 0. Cabe señalar, como ya lo había comentado, que cada función de estas son funciones reales de vector. Es decir, tengo como dominio vectores, en este caso de R2, y como contradominio números reales. Ahora bien, como ya se comentó, ¿no?, para el caso de la matriz jacobiana, de este sistema de ecuaciones lineales, la parcial, ¿sí?, la parcial de esta función con respecto a x, si ustedes recuerdan, en sus cursos de cálculo de varias variables, una derivada parcial con respecto a una variable, ¿sí?, digamos en este caso, si quiero sacar la parcial con respecto a x, la y todo lo demás se considera constante. Entonces, si yo saco, ¿sí?, esa primer parcial con respecto a la función 1 y derivado con respecto a x, me va a quedar 2x, 2 que multiplica a x menos 1. Del mismo modo, si saco la parcial de esa misma función con respecto a y, pues entonces voy a mantener constante la x, y obviamente su derivada parcial, bueno, su derivada va a ser 0. Entonces, por lo tanto, su derivada parcial de la función 1 con respecto a y me va a quedar como 2 que multiplica a y menos 1. Finalmente, la derivada parcial de la segunda función con respecto a x, pues es 2, es una constante, y la derivada parcial de esa función 2 con respecto a y es menos 1. Ahora bien, ¿cómo va a quedar la función vectorial de variable vector? Pues aquí va a quedar, ¿no? Así quedaría. Simplemente, como lo había comentado, la función 1 igualada con 0. Y la función 2 igualada con 0. Entonces aquí me quedaría x menos 1 al cuadrado, que es esto, más y menos 3 al cuadrado, menos 16, ¿no? Obviamente ya sin ponerle 0. Y finalmente tengo la función 2, que sería 2x menos y menos 5. Ahora bien, para la matriz jacobiana evaluada en la késima iteración, pues simplemente aquí lo que pongo es el superíndice de la x y le pongo el superíndice k. Y lo mismo hago para el superíndice en y, que sería k. Y lo otro pues simplemente es constante. Ahora bien, del mismo modo como lo hice para la matriz jacobiana, lo voy a hacer para la función vectorial de variable vector evaluada en la késima iteración. Entonces, retomando lo que tengo aquí, ¿sí?, solamente voy a ponerlo como función vectorial de variable vector evaluada en la késima iteración. Entonces me quedaría x super k menos 1 elevado al cuadrado más y super k menos 3 elevado al cuadrado y menos 16. Análogamente lo hago para la segunda componente. Entonces donde aparezca x le pongo superíndice k y donde aparezca y le pongo superíndice k. Y me queda así, 2 por x super k menos y super k menos 5. Ahora bien, para llevar a cabo, ¿sí?, la realización de las aproximaciones sucesivas correspondientes a la solución del sistema de ecuaciones no lineales, pues voy a tener que generar iteraciones, ¿no?, tal y como se van a presentar
en la tabla siguiente. Empiezo con k igual a 0. ¿Por qué? Porque es precisamente el vector de aproximación inicial que ya había comentado. Por lo tanto, voy a hacer la referencia, ¿no?, a esos valores, ¿no?, que esos los tengo acá arriba. Y hago lo propio, ¿no?, para el siguiente, ¿no?, que sería, como vimos, el x super 0 corresponde a la celda E75 y el y super 0 sería a la E76. Espero no equivocarme. Muy bien, ya que tengo esto, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Pues voy a evaluar la matriz jacobiana en la késima iteración. Es decir, voy a poner 2 que multiplica x menos 1, ¿no? Entonces serían 2 por x, que es lo que tengo, menos 1, ¿no? Y ese sería el componente de la matriz jacobiana, que viene siendo el primer renglón, primera columna. Análogamente lo hago para el componente del primer renglón en la segunda columna. Sería 2 por y menos 3. Que en este caso me quedaría así. 2 por y, el valor de y evaluado en la iteración k, sería 4 menos 3. Y es lo que me queda. Y los demás componentes, como vimos, es 2 y menos 1. Es decir, en el componente de la matriz 2, 1, pongo 2. Y en el componente de la matriz 2, 2, renglón 2, columna 2, pongo menos 1. Muy bien, entonces ya que tengo esto, pues entro para que no se vea tan feo. Y, ojo, ya que tengo esto, entonces voy a calcular la matriz inversa. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero, según la ecuación recursiva del método Newton-Raphson multivariable, que es lo que mostramos aquí, ¿sí? Entonces voy a hacer el cálculo de la matriz inversa de esa matriz jacobiana, que está evaluada en la iteración k, es decir, en el vector de aproximación inicial. En Excel, para calcular la inversa, pues simplemente ponemos m inversa, seleccionamos el rango de la matriz a invertir y le damos Control Shift Enter, ¿sí? Entonces, ya que tengo eso, pues esa sería mi matriz, la matriz inversa de la matriz jacobiana. Y ahora lo que voy a hacer es calcular los valores del componente de la función vectorial de variable vector evaluada en la iteración k, es decir, en el vector de aproximación inicial. Entonces, para ello, como pueden ustedes observar, aquí tengo x super k, que corresponde a 5, le tengo que restar 1 y lo elevo al cuadrado. Del mismo modo, le sumo lo que tengo en y super k, que viene correspondiendo a 4, le resto 3, lo elevo al cuadrado y le resto 16. Este sería entonces el valor del componente de la función vectorial de variable vector en el primer componente. Y ahora en el segundo componente, pues simplemente sería 2, basándome en esta expresión, que sería 2 por el valor de x super k, que corresponde a 5, menos y super k, que corresponde a 4, y menos 5. Ok, entonces ya tengo ese vector obtenido mediante la evaluación de k igual a 0, ¿no? Entonces me dio en este caso 1, 1. Ahora, ¿qué hago a continuación? Pues voy a hacer la multiplicación de ¿quién? De la inversa de la matriz jacobiana por la función vectorial de variable vector evaluada en la iteración k. Es decir, tengo que multiplicar esta matriz inversa con esta función vectorial de variable vector, ¿no?, evaluada en la iteración k. Entonces, para ello, en Excel hago lo siguiente: mmult, utilizo esa sintaxis. Entonces, selecciono la matriz inversa y selecciono, porque ahí tengo que hacer una multiplicación, y selecciono el vector de la función, ¿sí? Y le doy Control Shift Enter. Entonces aquí ya me dio 0.25 y menos 0.5. Finalmente, ¿qué hago? Pues simplemente va a estar a realizar, ¿no?, la diferencia. ¿Entre quién? Entre el componente del vector x super k, en este caso correspondiente a k igual a 0, y le voy a restar lo que obtuve, ¿no?, en la columna H, ¿no?, renglón 103. Si yo hago eso también para lo que se presenta a continuación, ¿qué me quedaría? ¿Sí? Pues me va a quedar esto, ¿sí? Me quedaría 4.5. Entonces, ya que tengo esto, ¿qué hago a continuación? Pues simplemente lo que voy a hacer es este vector de aproximación inicial, que corresponde allá al 1, pues lo voy a tener que pegar de este lado, ¿sí?, del lado izquierdo. ¿Para qué?
para que de algún modo pueda generar mi siguiente iteración. Es decir, el componente que tengo hasta acá, lo copio y hago lo propio con el siguiente componente. Aquí basta solamente con copiar, ¿no?, los componentes de la aproximación. En este caso sería del x super 1 y este sería el y super 1. Acá fue el x super 0 y aquí fue el y super 0. Muy bien, a continuación, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Pues simplemente lo que hago es copiar lo que tengo aquí y lo pego, porque de algún modo ya está relacionado. Entonces podemos observar que ya tenemos valores. ¿Qué valor fue? Ahorita lo vemos. Si se dan cuenta, la matriz jacobiana evaluada en el vector ahora de nueva aproximación o de la primera aproximación es 4.75, 4.5. Es decir, x super 1 vale 4.75 y y super 1 vale 4.5. Si yo hago la evaluación, ¿sí?, en la matriz jacobiana me daría 7.5, 3 en el primer renglón, segundo renglón 2 menos 1 porque es constante, y nuevamente le hago el cálculo de la inversa de esta matriz jacobiana. Posteriormente hago la evaluación de la función vectorial de variable vector, ¿sí?, en el vector de x super 1. Hago la multiplicación de la inversa de la matriz jacobiana multiplicada por la función vectorial de variable vector evaluada en la iteración 1 y me queda esto. Finalmente hago la diferencia tal y como lo hice aquí, es decir, 4.75 le voy a restar 0.23, 14, etcétera, y después al siguiente, al 4.5, le voy a restar 0.0462, etcétera. Entonces me está dando estos valores. ¿Qué hago a continuación? Pues simplemente copio todo el renglón y pego abajo, ¿sí? Sin embargo, obviamente aquí voy a cambiarle 2 porque ya estoy hablando de que voy a obtener al final de la columna, es decir, lo que voy a tener en la columna I, pues ya va a ser el vector de aproximación 2, ¿sí? Entonces, por eso copié y pegué. Hago lo propio, ¿no?, para generar la siguiente iteración. Copio y pego, y este ya corresponde ¿a quién? Al valor de la tercera iteración. Hago lo propio, ¿no?, copio y pego, para saber cómo voy a ir generando los valores. Aquí le cambio. Y como pueden ustedes observar, casi ya no cambia tanto. ¿Por qué? De hecho, aquí ya me está dando 0. Voy a pensar que mis cálculos lo voy a hacer utilizando una aritmética de redondeo de 4 dígitos. Si yo hago eso, ¿qué me quedaría? Pues veamos, ¿no? Aquí solamente le pongo 4. Y ya, ¿no? Como ustedes pueden observar, ¿sí?, mi vector de aproximación, pues ya es 4.72 y 72.66 y el otro componente es 4.4533. Es decir, es una buena aproximación. En el otro, en la otra iteración, si se dan cuenta, ya no cambió. Entonces, pues, ¿para qué? Ya no la voy a poner, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que solamente generé 3 iteraciones para poder hallar un vector de aproximación o a la solución del sistema de ecuaciones no lineales, que en este caso sería de componente x super 3, tendría el valor 4.7266 y y super 3 tendría un valor de 4.4533. Veamos, ¿no?, si estos valores yo los sustituyo en la función vectorial de variable vector, tal y como parece aquí, pues me va a dar 0. Ahora bien, simplemente ya para terminar, voy a ver si esos componentes, el que acabo de mencionar, de 4.7266 y 4.4533, son valores que realmente puedan ser ciertos desde el punto de vista gráfico. Me voy a la gráfica, es decir, donde está la gráfica de la circunferencia con centro en 1,3 y la recta, ¿no?, que tiene por ecuación 2x menos y. Entonces dijimos, ¿sí?, 4.7266 en x y 4.45, ¿no? Pensando así ahorita números así, 2 dígitos. 4.72 y 4.45. 4.72
y 4.45. Pues puede ser cierto porque estamos ahorita aproximándonos en este punto. ¿Qué pasa? A ver, veamos una observación al respecto. ¿Qué pasa si mi vector de aproximación ahora digamos que es el 2,0, digamos aquí? Se supone que tendríamos, ¿sí?, que aproximarnos a este punto de intersección, al 2 punto no sé qué, puntos 1 o algo así, y eso es en X. Y en Y, a ver, veamos qué valor sería. Pues en Y sería cerca de menos 1. A ver, voy a cambiarle el vector de aproximación inicial. Dije 2,0. Esto se supone que cambia, ¿no? O cambiaría acá, 2,0. Ahí ustedes pueden observar que ya cambió. ¿Por qué? Porque así lo puse, ¿no?, como referencia. Y ahora bien, si yo hago las iteraciones pertinentes, ¿qué va a pasar? Pues su vector de aproximación al siguiente de acá, es decir, cuando acá vale 0, su siguiente de acá va a ser x super 1. Vector de x super 1. El vector de x super 1 va a ser 2, menos 1 en la primera iteración. En la segunda iteración sería 2,0714 para x y menos 0.8571 para y. Hago la siguiente iteración, me queda 2.0733 en x y menos 0.8533 para y. Y para el que sigue, pues ya me da este valor. Sin embargo, pues también, ¿no?, podemos observar que la multiplicación de la inversa de la matriz jacobiana con el vector de x super k, con la función vectorial de variable vector, me da pues prácticamente 0. En otras palabras, también la función vectorial de variable vector evaluada en la iteración k, es decir, en la iteración 3, pues ya me dio 0. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente sus componentes de la intersección cuando se da una aproximación inicial de 2,0, me lleva a lo que tenemos aquí, ¿sí?, que sería 2.0 no sé qué y antes de menos 1. Y esos valores pues sí corresponden geométricamente a eso. 2.0734 y menos 0.8533. Bueno amigos, esto es lo que yo quería presentarles el día de hoy. Espero que haya cumplido con sus expectativas. Pues les sugiero que puedan repasar, ¿sí?, con más calma. Yo obviamente aquí ya lo tenía preparado para pues no absorber mucho tiempo, ¿no? Si tuvieran alguna duda, pues no duden en chatear, ¿sí?, en este canal. Evidentemente que voy a subir este video en mi canal llamado Gastón Vertis. Y pues por su atención muchas gracias y que la pasen bien.